Bienvenidos a este video de la cátedra Aplicaciones de Electrónica y Digital. Nuestro tema de hoy, parámetros de las familias lógicas. Cuando trabajamos con circuitos integrados digitales, no solo deberíamos familiarizarnos con su funcionamiento lógico, es decir, la tabla de verdad para cada una de las compuertas, sino también con sus propiedades de operación. Veamos una tabla ordenada de estas propiedades en donde podemos citar tensión de alimentación de continua, niveles lógicos, inmunidad al ruido, disipación de potencia, retardo de propagación y finalmente carga y fanout. Vamos a realizar un recorrido específico por cada una de estas para ver de qué se trata. Veamos que cuando hablamos de la tensión de alimentación de continua es el nivel de voltaje que aplicamos al circuito integrado para que las compuertas internamente operen de manera correcta, siendo en la electrónica TTL estándar de más 5 voltios. Luego tenemos una familia CMOS de bajo voltaje que puede operar con tensiones de 5, 3,3, 2,5 o 1,2 voltios. Y finalmente la familia CMOS más antigua, los circuitos integrados 40XX, que pueden operar desde 3 a 12 voltios de alimentación, teniendo una gama amplia en su caso de operación. Y en algunos casos, si miramos la hoja de datos, pueden llegar hasta un límite de 15 voltios. Recordemos que cuando aplicamos la tensión de alimentación a un circuito integrado de compuertas, esta tensión de alimentación se distribuye dentro de él a todas las compuertas que contiene. En el caso de un circuito integrado común, generalmente tenemos agrupados de a 4, como es el caso de las compuertas NAND, AND, OR, NOR. Correcto, que son las familias que siempre hemos utilizado desde hace mucho tiempo y son las que generalmente también trabajamos en nuestros proyectos sobre el protoboard. Recordemos que esta tensión de alimentación es fundamental para que el circuito integrado opere. No podemos utilizar o pretender utilizar los niveles lógicos de la compuerta sin haberlo conectado previamente a su tensión correcta. Si ignoramos estos niveles de tensión, en muchos casos puede no funcionar, o si los excedemos, puede directamente terminar en la destrucción del circuito integrado. Nuestro segundo parámetro son los niveles lógicos, y se trata del nivel de voltaje que tenemos que tener en una entrada o en una salida para que sea reconocido como un 1 lógico o un 0 lógico en el caso de las entradas, siendo especificado como B y L para el nivel bajo de la entrada y B y H para el nivel alto de la entrada. En tanto que para la salida tenemos un BOL para el nivel bajo de salida y un BOH para el nivel alto de salida, siendo, como ustedes se darán cuenta, en el caso de la I input, entrada, y en el caso de la O output, salida, L y H indican por supuesto los niveles lógicos, low bajo y high alto. Veamos primeramente que para la familia CMOS operando con 5 voltios, del lado izquierdo de la pantalla tenemos los niveles que son aceptados en la entrada. Y fíjense que primeramente arriba el VIH se encuentra entre 3,5 y 5 voltios. Eso significa que tenemos que tener un nivel de entrada dentro de este rango de voltaje para que pueda ser interpretado como un 1 o como un nivel alto. Y para el nivel bajo, VIL en la entrada, tenemos entre 0 y 1,5 voltios, teniendo que tener menos de 1,5 voltios para que pudiera ser interpretado como un nivel 0 lógico en su entrada. El nivel intermedio no permitido puede dar cualquier resultado en la salida, siendo 1 o 0, o sea, es al azar. Por supuesto que no podemos utilizar rangos de voltaje dentro de este nivel permitido, porque el resultado es azaroso. Mientras que del lado derecho vemos que para la salida en los circuitos integrados CMOS, cuando tenemos un 1 vamos a tener entre 4,4 voltios y 5 voltios de voltaje correspondiente para el nivel alto, mientras que para el nivel bajo, BOL, vamos a tener un nivel de voltaje entre 0 y 0,33 voltios para el caso siempre de la familia CMOS. Si vemos la familia TTL, estos niveles cambian. Entre CMOS y TTL, por supuesto que internamente las compuertas, si bien cumplen la misma función, una NAND CMOS y una NAND TTL, van a cumplir la misma tabla lógica, ¿no? Pero como se encuentran construidos con diferentes componentes, como vemos en otro video que les armé, vamos a tener diferentes niveles también
de entrada y de salida, siendo el nivel de entrada del lado izquierdo de la pantalla el VIH entre 2 y 5 voltios y el VIL entre 0 y 0,8 voltios para que sea interpretado como un 0 lógico, y en el caso del VIH, por supuesto, el 1 lógico, ¿no? Siendo la región no permitida más pequeña en el caso de la familia TTL, mientras que para su salida, cuando toma el nivel 1, vemos a la derecha de la pantalla que va a tener entre 2,4 y 5 voltios. Y para el nivel 0 va a tener entre 0 y 0,4 voltios. Es muy importante recordar y reconocer estos niveles lógicos que cambian de una familia a otra, porque de otra manera podemos provocar que no sea interpretado el nivel 1 o 0 en una compuerta y por supuesto nuestro circuito no funcionará en absoluto. El estudio detallado de cada una de las familias de su estructura interna lo tienen en los videos que corresponden a las tecnologías CMOS y TTL que subí hace un tiempo. Hablemos ahora del parámetro inmunidad al ruido. Y tenemos como definición que el ruido es una tensión no deseada que se induce en los circuitos electrónicos y que puede ser una amenaza para el correcto funcionamiento del mismo. Para no verse afectados adversamente por el ruido, los circuitos lógicos deben tener una cierta inmunidad del ruido, que es la capacidad de tolerar ciertas fluctuaciones de tensión no deseadas en sus entradas sin que cambie el estado de salida. Y vemos en pantalla cómo un ruido en la entrada puede provocar que nuestro nivel VIH, que es un 1, se transforme en un VIL, que es un 0, y cambie la salida de la compuerta, provocando, por supuesto, un fallo catastrófico en nuestro circuito, ¿no? Vemos que el nivel de rizado de ruido en la entrada en un momento tiene la amplitud suficiente para vencer esa barrera que tenemos que tener entre 1 y 0, y eventualmente puede provocar o hacer que nuestra compuerta cambie de estado. Y en ese caso se representa el pico como un nivel de ruido excesivo que dispara nuestra compuerta haciendo que nuestro circuito falle. El mismo ejemplo puede darse en el caso del nivel bajo para un VIL si la tensión de ruido supera el umbral, como para alcanzar el nivel alto VIH. Siempre estamos hablando del ruido en las entradas, ¿no? Recordemos eso. Y en este caso se produce el mismo fallo, pero provoca que nuestra compuerta, que se hallaba en una salida en 0, se convierta ahora en un 1, causando que nuestro circuito falle de una manera que no nos va a servir. En este caso, las tensiones inducidas pueden deberse a ruido externo, conexiones flojas, falsos contactos, conexiones incluso largas, o en las entradas podemos tener mal cargadas las compuertas con resistencias excesivamente altas y provocar justamente la inducción de ruido que va a llevar a que nuestro circuito falle. Bien, hasta aquí hemos llegado a la mitad. Hemos hablado de la tensión de alimentación continua, los niveles lógicos y la inmunidad al ruido. Vamos a realizar un repaso por las restantes características o parámetros de las familias lógicas. Pasemos ahora a la disipación de potencia. Cuando por una compuerta lógica circula una corriente, ocurre una disipación de potencia, o sea, tenemos u obtenemos calor. Ambas familias TTL y CMOS pueden ofrecer distintas capacidades de corriente y disipar así una potencia diferente que está relacionada de manera directa con la frecuencia de operación. Y tenemos el cálculo de la disipación de potencia en el caso de una compuerta operando con 5 voltios y entregando en su nivel alto 1,5 mA. Si multiplicamos voltaje por intensidad, nos da que como resultado esa compuerta va a disipar 7,5 milivatios de calor. Si bien esto es bastante poco, serían 0,0075 watts, nos vamos a encontrar con que en realidad, cuando hablamos por ejemplo de un microprocesador o de memorias y demás, podemos encontrarnos con decenas de miles o cientos de miles de compuertas en su interior. Considerando que cada compuerta disipe 7,5 miliwatts, tenemos que multiplicar la cantidad de compuertas por este valor. Por lo tanto, en muchos dispositivos, al haber tantas compuertas dentro del mismo chip, obtenemos una cantidad de temperatura que es bastante elevada. Y vemos en esta tabla
que la disipación de potencia se comporta de manera diferente en el caso de TTL y de CMOS. En los circuitos integrados TTL vemos la gráfica con respecto a F, que es la frecuencia, y su disipación de potencia se mantiene constante con respecto a ella, mientras que la familia CMOS es más fría, disipa menos potencia cuando bajamos la frecuencia y va disipando cada vez más temperatura al ir aumentando hasta alcanzar la familia TTL. Esto, por supuesto, se debe a los diferentes elementos internos que componen las compuertas en una u otra familia. Hablemos ahora del retardo de propagación. Cuando una señal pasa o se propaga a través de un circuito lógico, siempre experimenta un retardo temporal. Un cambio de nivel de salida siempre lleva un cierto tiempo, llamado retardo de propagación, luego de que se haya realizado el cambio de nivel en la entrada. Cuando aplicamos los niveles lógicos en la entrada, pensamos que la salida cambia instantáneamente, o por lo menos nos da esa idea. Sin embargo, esto no es así, y tenemos un pequeño tiempo de delay dentro de la compuerta, que es el retardo que produce. En la imagen vemos ilustrado la idea de ese fenómeno. En A tenemos cómo al cambiar de nivel bajo a nivel alto, luego de un tiempo cambia su salida en el caso de una compuerta AND. Y si bien nos imaginamos una subida instantánea o una bajada instantánea formando una onda cuadrada, vemos que en la realidad, que es el gráfico B, nos va a tomar un tiempo en pasar de nivel bajo a nivel alto y luego de nivel alto a nivel bajo cuando vuelve a cambiar el estado, siendo estos dos tiempos perfectamente definibles. El TPHL es el tiempo entre un determinado punto del impulso de entrada y el correspondiente punto del impulso de salida, cuando la salida cambia de nivel alto a nivel bajo. Ese es el tiempo que tarda en pasar de alto a bajo, mientras que el TPLH es el contrario, el tiempo entre un determinado punto del impulso de entrada y el correspondiente punto del impulso de salida, cuando la salida cambia de nivel bajo a nivel alto, o sea, cuando la señal baja de 1 a 0. Si hablamos entonces de retardo, en un circuito de mayor velocidad tendrá un retardo de propagación menor. Por ejemplo, una puerta con un retardo de 3 nanosegundos es más rápida que otra que tenga un retardo de 10 nanosegundos. Finalmente nos queda analizar el último de los parámetros, llamado carga y fanout. Cuando la salida de una compuerta lógica se conecta a una o más entradas de otras puertas, se genera una carga en la puerta excitadora. Existe un límite para el número de entradas de carga que una cierta puerta puede excitar. Ese límite se denomina fanout de la puerta. Por ejemplo, las compuertas TTL Schottky de bajo consumo, identificada con las letras LS, tiene un fanout de 20 unidades de carga. Una entrada de la misma familia lógica que la puerta excitadora se llama unidad de carga. En pocas palabras, cuando conectamos varias entradas a una sola salida, vamos a tener un límite. Yo voy a tener una puerta excitadora y voy a tener las puertas de carga conectadas en paralelo en la salida de estas, y va a existir un límite a la cantidad de puertas de carga que yo pueda colocar. Por eso se refería a 20 unidades de carga. Eso significa que voy a poder excitar hasta 20 compuertas de carga en paralelo. Luego, la puerta excitadora ya no va a tener más capacidad de corriente y nuestro circuito no va a funcionar, no va a obtener el nivel lógico correcto. En el lado B, observamos en el 2, a la derecha de la pantalla, vemos cómo una compuerta de carga ofrece en realidad una resistencia que drena corriente. Del lado de arriba, en la parte A, donde dice fuente de corriente, es para el caso del nivel alto en la puerta excitadora, arrastrando la compuerta de carga una corriente hacia masa. Mientras que abajo, en el B, que funciona como sumidero de corriente, vemos que para un nivel bajo en la compuerta excitadora, la compuerta de carga arrastra corriente hacia la alimentación. Cuidado, porque hay diferencias entre usar las compuertas como fuente de corriente y como sumidero de corriente.
Las compuertas tienen distintas capacidades en su salida cuando funcionan de estas dos formas. Esto tenemos que consultarlo, por supuesto, de acuerdo a cada familia lógica. Y bien, hasta aquí hemos llegado al final, hemos repasado todos los elementos y nos encontramos en el próximo video.